Hola, buenas tardes. Soy Pepa, portavoz de Podemos Leganés, y darles las gracias por estar aquí. A ver, que no llego. Y esto es una denuncia. Es que ya no sabemos qué hacer. Es una impotencia general. Bueno, creo que es necesario, por lo menos. ¿Sí? Toma. Vale, entonces, es necesario estar en la calle, es necesario denunciar. ¿Ya? Bueno, a ver si me dejo. Bueno, pues este acto... Este es un acto en defensa de un pueblo que está siendo exterminado sistemáticamente desde hace décadas, con la diferencia de que ahora el mundo lo estamos viendo en directo en televisión, sin reaccionar. El exterminio lo realizan los sionistas, que controlan el Estado de Israel, pero estos son unos instrumentos. Hay muchas más responsabilidades y hay muchos más responsables, y entre ellos Occidente en su conjunto. Le decía a una amiga que si solo iba a hablar del motivo como 7 de octubre o jamás, y no. El pueblo hebreo lleva siglos, incluso milenios, siendo perseguido en Europa. Se le señalaba como una minoría extraña y no deseable en estos países, que, sin embargo, eran los suyos. El sionismo, nacido en el siglo XIX, en lugar de defender los derechos de la población judía en sus países, coincide con la postura más racista y reaccionarias en defender que el pueblo hebreo no podía convivir con otros pueblos. A partir de ahí, reclaman el establecimiento de un Estado propio en Palestina. Entonces Palestina pertenecía al Imperio Otomano. Muchísimos judíos a lo largo del mundo se opusieron a esto. Entonces, ahora también a esa postura de crear un Estado propio en Palestina. Siempre ha habido personas de religión judía en Palestina, entre ellos descendientes de sefardíes expulsados de España por los reyes católicos, constituyendo una minoría que convivían pacíficamente con el resto de palestinos de otras religiones. Siempre se ha convivido bien. A principios del siglo XX constituían el 6% de la población palestina. Pero tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, el colonialismo británico se hace con el control de la zona. Patrocina y ampara migraciones coloniales de judíos europeos que intentan hacerse con el control económico de la zona y los recursos. ¿Cómo nos suena todo? En los años 40, los países occidentales, amparándose discursivamente en el indiscutible horror del Holocausto, ironía, se cree con derecho a imponer un Estado colonial contra la mayoría de la población de la zona, y que plantean un plan irracional de partición que niega el derecho de autodeterminación de los palestinos de todas las religiones y crea el Estado de Israel atribuyéndole la mayoría del territorio palestino, partición que obviamente el pueblo palestino no puede aceptar. Tampoco lo aceptan los sionistas, que utilizando las milicias combatientes fuertemente armadas realizan una limpieza étnica, destruyendo cientos de pueblos y obligando a más de 700.000 personas a huir, dejando sus propiedades y en muchos casos sus vidas ante la pasividad cómplice del ocupante británico. Siempre miramos para otro lado. La ocupación ilegal del territorio de Palestina dura 78 años y no es desde el 7 de octubre. El ente sionista ha manifestado públicamente su proyecto de crear el Gran Israel, lo que supondría, lo está suponiendo, el exterminio del pueblo palestino y la anexión de muchos territorios de los estados limítrofes. A este plan responde la ofensiva criminal sobre Gaza, que lleva ya 2 años y que supone un acto de genocidio, que, como ya hemos dicho, vemos en directo por televisión.
Los países del mundo que han sido cómplices directos, cuando no nos movemos somos cómplices directos, durante todo este periodo no pueden ponerse de perfil ante el asesinato de más de 75.000 personas y las amenazas de Benjamín Netanyahu de ocupar completamente Cisjordania y Jerusalén. Ayer mismo, antes de ayer en la ONU, no se cortó un pelo. Dijo, tengo que terminar mi trabajo y hasta que no acabe con Gaza, no, esto no va a acabar, ¿no? Pero, aunque estaba la ONU vacía, pero quedaban unos cuantos que le aplaudieron y él se vio ya reforzado por eso, porque uno de ellos era Estados Unidos. No bastan las palabras ni los buenos deseos. Es imperativo romper todas las relaciones económicas, culturales, militares y diplomáticas con el Estado de Israel. Bloquear el comercio de armas con este Estado, pero de verdad, no con excepciones y letras pequeñas como hizo el otro día el gobierno de España. Hay que defender a los activistas solidarios de la Sumum Flotilla, que no están de vacaciones, que se dirigen a romper el cerco de Gaza para llegar ayuda humanitaria al territorio y que están siendo atacadas por los sionistas con drones y con esto que nos cuentan los compañeros de Podemos que tenemos en esa flotilla, que no representan y que no respetan ninguna de las leyes internacionales. Pero bueno, dentro de no tan poco tiempo, dentro de no tanto tiempo, nos preguntaremos, ¿qué hicimos nosotros para detener esta barbarie? Los pueblos del mundo deben organizarse y movilizarse para obligar a sus gobiernos a actuar de manera decisiva para frenar el genocidio. No habrá solución hasta que veamos la implantación de un Estado palestino libre, soberano y que nazca de la voluntad democrática de su pueblo. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos unidos por la paz! ¡Viva! Ahora, María de la Vega va a leernos una poesía ya. María le tenemos que agradecer que ha querido estar en este acto y María lee la poesía mejor que nosotros. Entonces, ha aceptado. María de la Vega. Gracias. Bueno, yo lo primero que quería hacer es hacer un reconocimiento emocionado a la flotilla que se dirige a Palestina. Una flotilla que ha sido amenazada desde el principio por el Estado de Israel y que ha sufrido ya 2 ataques, aunque han sido ataques de aviso, pero ha sufrido ya 2 ataques. 3 ataques. Como todos sabemos, la flotilla, ahora, 2 gobiernos, el español y el italiano, que había dicho la presidenta que a Israel no había nada que decirle, porque estaba todo bien, han mandado un barco cada uno para proteger a la flotilla. Entiendo que será para rescatar a los que caigan al agua cuando les disparen. Nada más. Y el gobierno español está empezando a lanzar toneladas y toneladas de alimentos sobre todo el territorio palestino. Y cada vez más países están reconociendo que lo que está sucediendo allí es un genocidio. Pero todo esto sucede después de más de 56.000 o 65.000 muertes de personas asesinadas, hombres, mujeres, niños y niñas, que han sido encontradas, porque se estima que hay más de 500.000 de personas desaparecidas. Sucede después de una hambruna impresentable, es decir, sucede después de tanto tiempo, porque si se podía mandar un avión a tirar comida, ¿cómo lo hemos esperado hasta ahora? Es decir, después de tanto tiempo que yo tengo que pensar y pienso que lo que ha movido a los gobiernos son la gente, los miles y miles de personas, hombres y mujeres que han salido a las calles y a las plazas de las ciudades de Europa, de América, de África, de los países árabes. Toda esa gente es la que ha movido a los gobiernos. Y esto nos dice una cosa que no quieren que sepamos, que las movilizaciones, que las luchas sirven, funcionan. Bueno,
Dicho esto, voy a leer dos poemas. Un poema, el primero es de un poeta palestino, Yasser Yamin Fayad, que está en el exilio, y el segundo es un poema que escribí yo cuando en la Libre de Barrio me propusieron que participara en un maratón de poesía por Palestina. Y es un poema que responde a una pregunta que me hice en ese momento, que es ¿cómo se puede hablar de esto que está sucediendo? ¿Qué se puede decir del horror? Y me recuerda un verso de una poeta palestina, que no me acuerdo del nombre porque yo tengo mala cabeza, que escribió: ¿cómo podemos llorar todo esto? Yasser Yamin Fayad. Por el olor de la tierra desnuda, mojada por las lágrimas de los inocentes, por la sangre de mi pueblo, que por esos valles, como ríos sinuosos, se escurrió, por los cadáveres de los combatientes, cargados hombro a hombro por esas calles hasta nuestros cementerios, por los pájaros que vuelan por toda Palestina, enseñándonos lecciones de libertad, por los sueños de verano y de invierno también, que habitan en las noches de los niños de mi país, por los millones de obligados a partir que aún cultivan el deseo sincero de retornar a casa, por los profetas del pasado, presentes también que se revelan, por las piernas, manos, brazos amputados por las bombas, que no nos dejan olvidar, por aquella estrella pequeña que en el cielo, en noches oscuras de miedo y tristeza, no se apaga e insiste en brillar en toda Palestina. Millones de razones para continuar la lucha. El mío es más pequeño, el mío es más humilde. ¿Cómo hablar de la herida, del disparo, de las bombas cayendo sobre los hospitales, las escuelas, las casas, las colas para esperar el pan, las colas para esperar el agua? ¿Cómo nombrar siquiera el miedo de los niños, el miedo de las niñas, su mundo hecho de escombros y de muerte, su infantil y terrible sufrimiento? Hay de quienes persiguen el dolor de la infancia, el dolor para siempre de la infancia. Cómo ponerse en el lugar exacto de las madres, recibiendo los cuerpos destrozados de sus hijos. Cómo decir el llanto de los hombres que no pueden salvar a quienes aman. Cómo vivir la vida cuando lo que la alberga ha sido destruido y la esperanza ha dejado hace tiempo de existir. Gracias. Ahora va Carmen, que nos va a contar un cuento. También hay cuentos palestinos. Carmen. Buenas tardes. Estos cuentos, o el que les voy a contar, proceden de Médicos del Mundo en Gaza. Su autora es Sally Suhail Saleh. Ella escribe lo siguiente: trabajo en la organización humanitaria de Médicos del Mundo en Gaza. Soy mamá de 2 niñas increíbles, de 7 y 3 años. Cada día, como vosotros y vosotras, me enfrento al gran reto de criar a mis hijos. Lo que hace mi situación diferente es que, por desgracia, a mí, como a muchas otras personas en Gaza, nos toca hacerlo en un lugar donde la paz a veces parece una historia de otro mundo. Una pregunta que lo cambia todo. Hace poco, mi hija mayor, con esa curiosidad que solo tienen los niños, me preguntó: mamá, ¿qué es la guerra? Aquí, en nuestra vida diaria, la guerra no es solo una palabra que lees o escuchas, se siente, se vive. Pero aún así, ¿cómo se lo explicas a tu niña? Escribí este libro a 4 manos con Conchín San Jerónimo, pensando en todas las madres y los padres que, como yo, buscáis la mejor manera de hablar de la guerra con vuestros pequeños. Y quiero deciros algo.
Es tan importante responder a las preguntas difíciles de vuestros hijos e hijas como enseñarles las realidades que viven nuestros niños aquí. Compartir estas historias ayuda a criar corazones que entienden y sienten por los demás. Aquí van algunas historias basadas en la vida real de niños y niñas que viven en zonas de guerra como esta, contadas de una manera que nuestros hijos puedan entender. Trato de hablar de esperanza, de cómo seguir adelante y sobre todo de por qué la paz es tan importante, de una forma adecuada y adaptada a ellos. Estos cuentos son más que historias, son una ventana para que nuestros hijos vean y sientan cómo es vivir en lugares muy diferentes a su realidad diaria. Mi deseo es que, al leer este libro, los niños y las niñas aprendan sobre la importancia de vivir en un mundo en paz, donde la salud de todas las personas se proteja y se cuide, que es la prioridad de Médicos del Mundo. El cuento que he seleccionado para que escuchemos hoy se llama Los periquitos de Amani. Amani vivía en un rincón tranquilo de Gaza con su familia. Cada mañana, sus queridos periquitos despertaban a todos con su alegre canto. Pero un día, todo cambió. Ruidos fuertes y extraños llenaban el aire. Eran sonidos de la guerra, algo que no se parecía a nada que Amani y su familia hubieran escuchado antes. La familia de Amani tuvo que dejar su hogar con prisa, porque quedarse era peligroso. ¿Podemos llevarnos a los periquitos?, preguntó Amani. Pero no había tiempo. Llegaron a un lugar que parecía algo más seguro. Allí, lejos de su hogar, Amani y su familia se sentían muy preocupados. ¿Nuestros periquitos estarán bien?, se preguntaban. Cuando finalmente pudieron regresar, encontraron un vecindario muy cambiado. Todo estaba en silencio, los edificios dañados y las calles vacías. Era como si un enorme gigante hubiera pasado arrasándolo todo. Amani llegó al que hasta hace pocos días había sido su hogar, pero apenas quedaba nada en pie. Con un nudo en el estómago, buscó sin cesar entre los escombros con la esperanza de encontrar a sus amigos emplumados. ¿Dónde estarán?, murmuraba. Entonces, en medio de la tristeza, un sonido familiar. El canto de los periquitos. Estaban allí, a salvo, entre los restos de su antiguo hogar. La familia se reunió alrededor de los pájaros, sonriendo a pesar del dolor. «Es un pequeño milagro», dijo Amani. Los periquitos parecían cantar más fuerte ese día, como si quisieran llenar de alegría el corazón de Amani y su familia. A pesar de haber perdido muchas cosas, los periquitos recordaban a Amani que aún había motivos para sonreír, porque las pequeñas cosas de la vida pueden traernos gran alegría. Y es que la felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más duros. Compañeros, solamente vecinos y vecinas de Leganes, señalar
e incidir en dos ideas importantes. Este genocidio comenzó antes del 7 de octubre de hace 2 años. Hace 2 años se le dio el nombre de genocidio y nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. Lo que está haciendo Israel es un genocidio y no lo decimos ahora, lo venimos diciendo desde el 7 de octubre del año pasado. Y sin embargo, recién ahora, después de 2 años y de cuántos muertos, de 18.000 niños fallecidos, bueno, asesinados, recién tomamos conciencia de ello. Es por eso que ahora nuestros compañeros van a pasar a dar algunas ideas. Marifé va a leer una poesía del libro de Teresa Aranguren, que es Palestina. Pronto no estaremos aquí para que nos veáis. No importa si parpadeáis o no, si podéis seguir en pie o no. No cruzaréis ese río para capturar más tierras, porque os desvaneceréis en nuestro espejismo. No podéis construir una colonia sobre nuestras tumbas, y cuando expiremos, nuestros huesos seguirán creciendo hasta alcanzar y entrelazarse con las raíces de los olivos y los naranjos, y bañarse en un dulce mar de Jaffa. Un día volveremos a nacer, cuando no estéis aquí, porque la tierra nos conoce, es nuestra madre. Cuando expiremos, descansaremos en su vientre, hasta que se desvanezca esta oscuridad. Mi compañero va a decir de quién es. Es de Mossab Abu Toba. Os dejo con mi compañero Tomás. Hola a todas, a todos, a todos. Mirad, voy a leeros un poema de una escritora que es judía, no es palestina. Y es una escritora judía antisionista. Y esto me sirve para recordar que Podemos es un partido antisionista, no un partido antisemita. El antisemitismo es un tipo de odio hacia el pueblo judío. Y el pueblo judío es un pueblo que ha sido defendido por nuestra organización y por todas las organizaciones que se aprecien y que defiendan los derechos humanos. Sí somos un partido antisionista, somos un partido que cree que el Estado de Israel no debe exterminar a otros pueblos para tener su propio Estado. Y dicho esto, voy a leer este poema de Hannah Mijail, que es una escritora judía antisionista. Mañana me quitarán las vendas. Me pregunto, ¿veré media naranja, media manzana, la mitad de la cara de mi madre con el único ojo que me queda? No vi la bala, pero sentí su dolor explotando en mi cabeza. Su imagen no desapareció. El soldado, con un fusil inmenso, manos inestables y una mirada dentro de sus ojos que yo no pude entender. Pero puedo verlo tan claramente con los dos ojos cerrados. Podría ser que dentro de nuestras cabezas cada uno tenga un juego de ojos de repuesto, para compensar los que perdemos, digo. El mes que viene, en mi cumpleaños, tendré un nuevo ojo de cristal. Tal vez las cosas se vean redondas y gruesas en el medio. He mirado a través de todas mis canicas. Hacían que el mundo se viera extraño. Escucho a una niña de 9 meses llorar. También ha perdido un ojo. Me pregunto si mi soldado también le disparó a ella. Imaginaos, un soldado buscando niñitas que lo miren a los ojos. Bueno, yo tengo edad suficiente, casi 4 años. He visto suficiente de la vida. Pero ella es solo un bebé que no llegó a conocer nada mejor.
Francis va a leer otro poema. Hola, buenas tardes. El poema que yo voy a leer se llama Nakba y es de un poeta llamado Mahmoud Darwish, que murió en el año 2008. Lo que quiere decir que para escribir este poema, que podría estar escrito hoy mismo, significa que ya estamos pasando las mismas cosas hace mucho tiempo. Este hombre es considerado el poeta nacional de Palestina y tuvo que salir de Israel en el año 60 o 70 perseguido por su militancia comunista. Al final se afilió a la OLP, que es la alternativa laica que tenía el pueblo palestino, hasta que el señor Netanyahu y otros cuantos financiaron a Hamas, que es la alternativa extremista islamista contra la que ahora se puede permitir luchar. El poema se llama Nakba. ¿A dónde iremos después de la última frontera? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestro nombre con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos. Aquí, en el último paisaje. Aquí o ahí. Nuestra sangre plantará sus oídos. Hoy, qué alto es el. A ver, hoy estamos haciendo un acto, el 27, esto es un acto estatal, que en toda España Podemos estamos haciendo un acto a favor de Palestina. Entonces tenemos panfletos que os hemos dado y Ana va a leer la parte final. Paremos el genocidio, basta de complicidad con Israel. No se oye. El 7 de octubre del 2023, Israel comenzó su actual ofensiva genocida en Gaza. En este tiempo ha asesinado a más de 65.000 personas con la complicidad del gobierno como el de Pedro Sánchez. El gobierno ha adjudicado o formalizado más de 40 contratos de armamento con Israel desde el 7 de octubre del 2023. El embargo de armas anunciado por el gobierno debería haberse aprobado hace 2 años para evitar miles de asesinatos. España es el país de la Unión Europea que más armamento compró a Israel en los primeros meses del año. Ha permitido que por nuestros puertos y aeropuertos pasen armas con destino a Israel. El gobierno sigue sin romper relaciones diplomáticas, comerciales o culturales con Israel y sin aplicar sanciones, a diferencia de lo que hizo con Rusia. Se sigue permitiendo que Israel participe en competiciones deportivas y en eventos culturales. El gobierno ha reprimido manifestaciones de solidaridad con Palestina, como vimos durante la Vuelta Ciclista. Ya basta de complicidad. Solo la presión de la gente puede forzar a los gobiernos a actuar de manera eficaz y contundente contra el genocidio. Embargo total de armas contra Israel, incluyendo todos los contratos ya firmados y las relaciones con todas las empresas filiales de compañías israelíes en España. Prohibición total del tránsito de armas con destino a Israel por todo nuestro territorio, incluyendo las bases militares de Estados Unidos de Rota y Morón. Ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Boicot a cualquier evento cultural o deportivo en el que participe Israel. Sanciones a Netanyahu y a su cúpula militar y política. Boicot a Israel. Stop al genocidio. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Recordad que el día 4, sábado, tenemos la manifestación en Madrid desde Atocha, no sé dónde acaba, pero vamos, empezamos en Atocha. El día 4, sábado. Bueno, pues. Desde el río hasta el mar, vamos. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. 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 Boicot, boicot, boicot a Israel. Boicot, boicot, boicot a Israel. Boicot, boicot,
¡Boicot a Israel! ¡Boicot a Israel! Muchas gracias por estar. Seguimos, pero es el pueblo el que tenemos que levantar. Igual que los días paramos la vuelta, somos más y podemos.